Y este operador tiene la identidad y luego tiene dos términos. Entonces, el primer término tiene básicamente esa estructura con un operador de aniquilación para el modo de bombeo y dos operadores de creación para los modos señal acompañantes. Aquí tenemos un dibujito donde vemos que se aniquila un fotón de bombeo y se generan dos fotones. Este término del operador de evolución temporal nos da la conversión descendente, o en el límite clásico nos da la multiplicación paramétrica óptica. Pero también tenemos este otro término, que es justamente en reversa. O sea, acá tenemos que dos fotones se aniquilan para generar un fotón con una energía mayor, es la conversión ascendente, y en el caso clásico, generación singular único o generación suma de frecuencias. Bueno, ahora podemos cambiar de orden no lineal. Podemos pasar de un medio de segundo orden a un medio de tercer orden. Noten que en todo lo anterior siempre hubieron tres ondas, ¿sí? Tenemos el modo bombeo, señal, acompañante. Son siempre tres ondas. Entonces, todos los procesos de óptica no lineal de segundo orden son mezcla de tres ondas. Ahora, cuando pasamos a G3, tenemos mezcla de cuatro ondas. Entonces, acá por ejemplo, tenemos dos bombeos, dos haces intensos y un haz poco intenso. Entonces, ocurre básicamente lo mismo. Tenemos conservación analógica en el caso anterior, pero se conserva la energía y el movimiento lineal para que se pueda dar el proceso. Entonces, acá es lo mismo. Tenemos dos haces intensos y un haz débil. Pues lo que sucede es que se transfiere energía de los haces intensos al haz débil para amplificar esta onda, o podemos pensarlo como generación de diferencia de frecuencias. ¿No? Tenemos omega 1 más omega 2 menos omega S. Omega S es la semilla o la señal. Y bueno, si apagamos este modo, lo mismo. Clásicamente no ocurre nada, pero en la realidad sí ocurre algo, porque la naturaleza es cuántica. Entonces tenemos la generación de pares de fotones, pero ahora con dos haces de bombeo en lugar de un haz de bombeo. Ahora bien, podemos tener este otro caso, donde tenemos un haz de bombeo, nada más, en lugar de dos, y tenemos tres modos generados. Entonces, acá tenemos la relación de transformación de energía, que es que la frecuencia de bombeo se reparte en tres frecuencias, aquí ya me pasé de lámina, en tres frecuencias generadas. Tenemos conservación de movimiento lineal. Y bueno, tenemos el caso opuesto, donde se suman las frecuencias para obtener un solo fotón. Eso se puede dar en el límite cuántico. Bueno, tenemos tres fotones individuales que llegan al medio no lineal para generar un solo fotón de una frecuencia mayor, o puede ser ya en el límite clásico también. Bueno, pues aquí tenemos nuevamente esta manera de escribirlo. Tenemos el estado a tiempo cero, el estado a tiempo t, tenemos el operador de evolución temporal, y tenemos aquí hay dos versiones. Tenemos la versión 1, podemos llamar la versión 2.2. ¿Por qué 2.2? Porque tenemos dos operadores de aniquilación y dos de creación, o viceversa, dos de creación y dos de aniquilación. Entonces, tenemos esos dibujitos, tenemos dos fotones que se aniquilan y dos que se crean, o tenemos esta versión 1.3.3.1, donde tenemos un operador de aniquilación y tres de creación, o viceversa. Entonces, esto nos da la conversión paramétrica descendente de tercer orden y la conversión ascendente, pero de tres fotones incidentes. Bueno, pues todo esto nos da lugar a lo que se conoce como conversión paramétrica descendente. Estos son unos dibujitos de un artículo que aquí aparece Roberto. Roberto estuvo allá en el instituto varios años. Es un dibujo esquemático del proceso de SPLC en cristales no lineales. Y bueno, básicamente tenemos, como hace rato ya lo había comentado, tenemos un haz de bombeo únicamente, ya sin la onda débil de entrada, que genera un par de fotones. Esto es una esquemática como se veía. Ahora, en realidad este sistema tiene simetría simultánea, entonces si tenemos estas dos direcciones, pues también tenemos todo el cono. Entonces en realidad tenemos algo como esto, en el caso cuando la polarización de los dos fotones es la misma. Si la polarización es diferente en los dos fotones generados,
Entonces, se da este tipo de proceso donde cada polarización se describe por un cono diferente. Entonces se le llama tipo 1 y tipo 2. Normalmente se tiene que conservar la energía y uno. Bien. Aquí hay una fotografía que me parece como Bobby. Hace ya fue de las primeras cosas que hicimos en el laboratorio cuando estamos empezando. Donde, bueno, vemos que en realidad aquí estamos pasando del esquema más sencillo, con 2 líneas, a un esquema como de un cono. En realidad, en la vida real, pues no tenemos un cono, tenemos como una serie de conos anidados, ¿sí? Donde hay una correlación muy marcada entre el ángulo de emisión y la frecuencia. Tenemos esta relación, esta transformación de momento, y podemos ver que se puede cumplir de diferentes maneras. Es decir, podemos tener una cuestión simétrica donde las longitudes de las flechas son iguales, tienen la misma frecuencia, o una situación desbalanceada, donde las frecuencias son diferentes y también las longitudes de las flechas son diferentes. Es obvio de ver este dibujo que hay una correlación entre el ángulo y la longitud de la flecha, que es lo que está ocurriendo aquí. Es una fotografía tomada con una cámara CCD. Entonces, en resumen, tenemos varios procesos. Tenemos el proceso SPDC, que es cuando tenemos un haz de bombeo y tenemos dos fotones generados en un cristal. Aquí lo dibujo como sobre un plano, porque en general los ángulos de emisión pueden ser diferentes de cero. Tenemos el caso de SFWM, que es mezcla de patrones espontáneo, que creo que no me había dicho, pero ese es el nombre del proceso de generación de pares de fotones, pero para G3 en lugar de G2. Aquí lo dibujo todo paralelo, porque normalmente ocurre en una fibra óptica, y entonces pues no tenemos la libertad de tener diferentes ángulos. Y tenemos el caso de conversión paramétrica de tercer orden, que sería también en una fibra óptica, también es un medio G3, donde un fotón de bombeo se parte en 3. Entonces, ocurre en un medio G2. Medio G2 significa en la práctica cristales no lineales de segundo orden, y nombres típicos son BBO, PPKT, PPLN. Y bueno, luego tenemos estos dos que ocurren en G3, y bueno, G3 puede ser en cualquier tipo de vidrio, pero al menos en nuestro laboratorio y en muchos otros, la gente tiende a usar fibras porque las fibras son pues muy prácticas, los modos están confinados, etc. Ok, entonces es una lámina donde les comento sobre el proceso de mezclado de contrapeso espontáneo. Tenemos una fibra óptica, tenemos dos bombeos, tenemos 2 fotones generados. Puede ser que el proceso sea degenerado en los bombeos, es decir, que los bombeos tengan la misma frecuencia y los fotones tengan frecuencias diferentes, o puede ser que los bombeos tengan frecuencias diferentes, siendo degenerado. Tenemos que la energía se conserva el momento, pero aquí nada más hay que hacer mención de que aparece un término adicional que quizá no esperaríamos de inicio, que es un término de modulación de fases, modulación cruzada y modulación de fases. Es decir, la presencia de una onda afecta el índice de refracción de las demás ondas y aparece este efecto, este término de aquí. Donde las gamas son coeficientes no lineales, tienen que ver con N2, que es el índice de refracción no lineal, tiene que ver con G3, y va como el inverso del área modal, del área del modo que se propaga en la fibra. Entonces, mientras más pequeño está el modo, mayor es G, y entonces en general los procesos no lineales se pueden incrementar de manera considerable al ser fibras más angostas. Entonces, aquí hay otra vez un pequeño resumen de esos 3 procesos, ¿no? Tenemos el SPDC, que es G2 con 3 ondas, y los 2 procesos de 4 ondas que ya hemos comentado. Entonces, aquí rápidamente, como un esquema general de lo que hacemos en el laboratorio. Entonces, trabajamos con fuentes de luz no clásica tradicionalmente, y ahora cada vez más también nos interesan las aplicaciones. Entonces, en fuentes de luz no clásica tenemos 4 procesos que hemos estado considerando, que son ya solamente de SPDC,
que es generación de pares de fotones en materiales Xi2, este PWM, que es generación de pares de fotones en medios Xi3, tenemos conversión paramétrica ascendente y tenemos generación de tripletes de fotones en medios Xi3. Entonces, utilizamos esto para generar fotones individuales anunciados. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos generación de pares de fotones, primero que nada, luego un fotón se detecta y esto nos sirve para anunciar la presencia de otro fotón. Entonces, podemos utilizar todo esto como una fuente de un solo fotón, donde sabemos, o sea, una cosa importante de este proceso es que es aleatorio, es decir, el tiempo de emisión no se puede conocer, es aleatorio. Sin embargo, podemos saber que hay un fotón en este camino, en este modo, cuando tenemos un clic en este lado, ¿no? Entonces, se puede utilizar de esa manera, bueno, o parejas de fotones enredados con diferentes aplicaciones con enredamiento cuántico y ternas de fotones, donde un haz de bombeo se parte, o un fotón perteneciente a un haz de bombeo se parte en tres. Bueno, entonces, a lo largo de varios años hemos estudiado cómo se puede hacer ingeniería de estados con estos procesos. Aquí tenemos nuevamente el CPDC. Ahora, si escribimos el estado cuántico con el número de fotones que se producen, tenemos el término 0,0, que es cuando no ocurre nada, tenemos el vacío. Tenemos el caso 1,1, cuando se produce un fotón de cada lado. Tenemos el 2,2, el 3,3, el 4,4, etc. Generalmente, lambda es un número pequeño, entonces cada término es progresivamente más pequeño. Entonces tenemos una contribución dominante de vacío, una contribución pequeña de pares de fotones, una contribución todavía más pequeña de pares, es decir, de 4 fotones, y todavía más pequeña de pares de tripletes. Entonces, si tenemos un detector que pueda contar fotones, podemos saber si se trata de ese término o de este o de este o de este. Si contamos aquí 2, sabemos que tenemos en este brazo 2 fotones. Bueno, ya en trabajo de hace tiempo trabajamos en este tipo de fuentes para lograr una eficiencia de preparación muy alta, es decir, lo cual quiere decir que si tenemos un clic de este lado con una probabilidad muy alta, tenemos la certeza de que hay un fotón individual en este otro brazo. También estudiamos cómo hacerle para que el fotón que es preparado de este lado sea cuánticamente puro. Y cuánticamente puro, lo que implica, lo que se requiere para que sea cuánticamente puro es que el par de fotones no tenga ningún tipo de enredamiento cuántico. Si está enredado cuánticamente, entonces al detectar un fotón se proyecta el conjugado a un estado que es una mezcla estadística, que es un estado mixto. Entonces la pureza de un solo fotón de este lado va como el recíproco del grado de enredamiento del par. Es decir, es una propiedad de un solo fotón y es una propiedad del par de fotones. Para tener un estado de un solo fotón puro requerimos un estado de pares de fotones sin enredamiento cuántico. Ahora, tenemos todo un continuo desde estados factorizables, o sea, es decir, que no tienen ningún tipo de enredamiento cuántico, de cualquier grado de libertad, hasta estados altamente enredados. Ahora, podemos ir en esta dirección, hacia mayor enredamiento, o hacia acá, hacia mayor pureza de fotón individual anunciado. Y, bueno, a lo largo de los años desarrollamos técnicas para situarnos en cualquier punto de este continuo. En realidad, los fotones tienen varios grados de libertad. Tienen el grado de libertad espectral, de tiempo, posición, momento transversal y polarización. Estos dos son por naturaleza grados de libertad continuos, pero también podemos tener versiones como discretizadas de frecuencia, tiempo o de posición, momento. Podemos tener time bin, que son como ventanas temporales, podemos definir ventanas que nos da una cuestión discreta, o podemos tener momento angular orbital, modos de fibra o caminos ópticos, que son versiones discretas de posición momento. Entonces, si nos concentramos, por ejemplo, en la parte espectral, aquí tenemos una caricatura
de cómo se podría ver un estado de tales fotones. Entonces tenemos la frecuencia del fotón señal, la frecuencia del fotón acompañante, y comúnmente aparece una estructura que se ve como así, se ve como un estado alargado y inclinado. Este estado es un estado enredado en frecuencia. Ahora, quizás es buena idea comenzar esta discusión con un estado enredado en polarización, que algunos quizá han visto antes. Es un estado de Bell, ¿no?, en polarización, por ejemplo, que tiene dimensión 2. Cada fotón o es H o es B. Acá tenemos la versión de este estado, donde lo que hicimos es una caricatura, dividimos esta diagonal como en píxeles, y cada píxel nos da una contribución de un término de esta suma. Entonces tengo, primero es la frecuencia más pequeña para el fotón señal y la más alta para el acompañante, y luego acá incrementa la frecuencia señal y disminuye la acompañante, y así hasta que se invierten, porque es una correlación negativa. Entonces, lo que vimos ya hace años es que el enredamiento cuántico básicamente se puede pensar de manera heurística como contar píxeles. Entonces, mido esta longitud y mido este ancho de banda diagonal, y mido este ancho de banda diagonal, bueno, el antidiagonal y el diagonal. Los divido y eso me da el número de píxeles, y esto es una medición, una cuantificación del enredamiento cuántico. Si uno hace el cálculo de manera formal, uno tiene básicamente lo mismo. Aquí el número de Schmidt, que es un cuantificador de enredamiento, da como el cociente de anchos de banda. Bueno, una cosa interesante es que se puede hacer ingeniería de estados. Y para hacer ingeniería de estados, nos dimos cuenta ya hace muchos años que se puede utilizar lo que se llama empatamiento de velocidad de grupo. Entonces, generalmente los fotones más rojos se propagan más rápido que los fotones más azules. Entonces, si tenemos aquí nuestro bombeo, generalmente los fotones generados van por delante de los fotones que generan los fotones del par. Entonces, lo que aquí vemos es que si se logra esta condición medio exótica de que un fotón vaya más rápido que el bombeo y el otro más lento que el bombeo, que es como una versión simétrica de empatar velocidades de grupo, obtenemos, en lugar de esta como diagonal, obtenemos una cosa que se ve así, que tiene unos óvulos laterales, pero básicamente es factorizable, o sea que estamos matando el enredamiento cuántico. O podemos empatar la velocidad de grupo del bombeo con la de un fotón, pero no al otro. Entonces, de esta manera es asimétrico y obtenemos una cosa como esta, donde en frecuencia es elongado, ya sea vertical o horizontal, y en tiempo pues se ve al revés. Acá igual tenemos frecuencia y tiempo. Aquí los lóbulos se convierten en una función rectangular en el tiempo. Ahora bien, también tenemos la posibilidad de hacerlo de manera vectorial, donde si tenemos ángulos de emisión podemos aprovechar el ángulo para lograr que la componente longitudinal de la velocidad de grupos se empate, y eso nos da mayor libertad de acción. Bueno, una cosa muy útil es la interferencia de Hong-Mandel, que es un efecto que de entrada es sorprendente, que es un efecto netamente cuántico. La idea es, tenemos un cristal no lineal, se generan tales fotones, y los tales fotones inciden en un divisor de As, tenemos dos modos de salida con dos detectores de un solo fotón, y lo que sucede, bueno, clásicamente si tuviéramos dos láseres que inciden en el divisor de As, puede ser que los fotones que vienen en cada modo, pues que ambos sean reflejados, ambos transmitidos, o uno y uno de las dos formas posibles. Entonces hay 4 cosas que pueden ocurrir. Cuánticamente, 2 de ellas se cancelan mediante interferencia destructiva, y únicamente sobreviven los dos casos cuando los fotones salen por lados, por el mismo lado, ya sea ambos por arriba, ambos por abajo. Entonces, si uno mide coincidencias, uno ve que las coincidencias se van a 0. Aquí tenemos también aquí en el laboratorio de Bobby también hacen cosas parecidas. Aquí tenemos una medición experimental en el laboratorio de la interferencia Hong-Mandel, donde vemos que
cuando el delay, ¿sí? cuando el retraso temporal entre los dos caminos es cero, cuando los fotones llegan de manera sincronizada al divisor de haz, las cuentas en coincidencia, acá y acá, caen a cero. Aquí hay una gráfica de esta fuente, de las frecuencias emitidas contra la temperatura, y vemos que podemos, ya sea tener los dos fotones con la misma frecuencia o con frecuencias diferentes. Lo que se ve es que cuando las frecuencias son iguales, tenemos una interferencia máxima, y cuando se van separando las frecuencias, la visibilidad de la interferencia se va diluyendo. Ahora, ¿por qué quería mencionar el caso de la interferencia de Hohmann-Mandel? No tanto por este interferómetro de este estilo, sino por uno de este estilo, donde tenemos dos cristales independientes, tenemos 4 fotones, cada cristal emite 2 fotones, se utilizan 2 de ellos como triggers, ¿sí? Y se preparan 2 fotones en esos 2 caminos que interfieren en un divisor de haz. Entonces, se utiliza este arreglo porque la visibilidad de ese tipo de interferencia Hohmann-Mandel nos da una manera de medir la pureza cuántica del fotón individual de cada lado que llega al divisor de haz. Es decir, podemos también, ya hemos visto que la pureza va como 1 sobre K, en el caso de Schmidt, podemos medir el grado de enmarañamiento cuántico a través de la visibilidad de Hohmann-Mandel. Entonces, esta idea básica la utilizamos ya hace años en este trabajo experimental que realizamos en la Universidad de Oxford, donde vemos que haciendo ingeniería de estados podemos tener un estado factorizable de estos alargados que ya les comenté, y entonces tenemos visibilidad en interferencia casi del 95%, que es bastante bueno. O esta es una versión más nueva que hicimos en colaboración con el grupo de Paul Kwiat en Illinois, donde tenemos un cristal TPKTP que es altamente no degenerado. Se utilizan 2 fuentes de estas y se pueden interferir ya sea los dos fotones señales o los otros acompañantes, que son esas 2 gráficas. Tenemos una utilidad muy alta que nos habla de una muy alta pureza cuántica en cada fotón. Algo que uno puede hacer es, uno puede jugar con el chip. El chip significa que cada frecuencia se propaga a una velocidad diferente. Entonces, lo que podemos tener es que al controlar el grado de chip en un bombeo pulsado, podemos controlar el grado de enrolamiento. Podemos pasar de un estado factorizable a un estado altamente correlacionado. Y aquí la ventaja es que lo único que se cambia es el grado de chip. Bueno, entonces, les había comentado que podemos aquí pasar sobre este continuo desde estados factorizados hasta estados altamente enredados. Pues aquí ya les hablé de los estados factorizables, que son estos, ¿no? Aquí hay 2 denotaciones diferentes de estados factorizables, y acá es como transito en toda la parte intermedia, y acá tenemos un experimento ya antiguo que se hizo en el CISESE, en Ensenada, donde hicimos una ingeniería de estados para tener un ancho de banda sumamente grande. Aquí el truco, la idea es muy sencilla. Tenemos que el estado cuántico se describe como el producto de la función de departamento de fases por la función espectral del bombeo. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, si ustedes ven aquí hay una pequeña curvatura. Al quitar la curvatura, la extensión de esto, la extensión de esto está limitada por la curvatura, básicamente. Entonces, nos dimos cuenta que la curvatura va como en la dispersión de velocidad de grupo, en el cristal de los fotones. Entonces, lo que uno hace es buscar un cristal que tenga una dispersión de velocidad de grupo muy pequeña o cero, y lo que sucede es que esta como salchicha pues crece muchísimo en la diagonal. Entonces, aquí tenemos experimento de teoría, y bueno, básicamente logramos como un orden de magnitud más ancho de banda de lo que se había logrado en cualquier experimento previo. Entonces, de esta manera vemos como este continuo desde factorizable hasta altamente enredado, y un poco de cómo accesar la parte intermedia. Ahora bien, otro aspecto es que también nos interesa el ancho de banda. Los estados cuánticos generados por esos procesos no lineales paramétricos tienen un ancho de banda que suele ser muy grande.
comparado con las transiciones atómicas. Si lo que uno quiere es tener una memoria cuántica donde, por ejemplo, podamos incidir un solo fotón y que ese fotón se absorba de manera determinista en un solo átomo, requerimos igualar la frecuencia del fotón con la transición atómica, por un lado, pero también igualar los anchos de banda. Y el ancho de banda de una fuente de estas es muy grande, entonces tenemos que hacer algo para reducir por muchos órdenes de magnitud el ancho de banda. Entonces, en ese sentido, trabajamos con la idea de fuentes de cavidad. Puede ser una cavidad con espejo celular, en el caso de fibras ópticas, o con algo tipo Sagnac. Y básicamente lo que vimos son tres cosas, ¿no? Uno, efectivamente el ancho de banda se reduce de acuerdo a la fineza de la cavidad. Eso es lo que hubiéramos esperado. Algo muy interesante es que la brillantez de la fuente puede crecer de acuerdo a la raíz cuadrada de la fineza, es decir, es una gráfica de la brillantez de la fuente como función del ancho de banda del bombeo que se utiliza. Cuando el ancho de banda es muy pequeño por debajo, esa es una matriz de modos de la cavidad. Entonces tenemos el free spectral range, es el espacio entre los modos, y tenemos un ancho de cada modo. Cuando el ancho de banda del bombeo es más pequeño que la separación entre estos dos, y sobre todo cuando es más pequeño que el tamaño de uno solo de estos modos, logramos que la brillantez crezca hasta la raíz cuadrada de la fineza. Entonces, si la fineza es muy grande, podemos tener una fuente con una brillantez muy elevada. Ahora, un aspecto también muy interesante es que de esas fuentes de cavidad es que nos dan la posibilidad de tener enrolamiento timing multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una cavidad, tenemos pares de fotones que van y vienen dentro de la cavidad. Entonces, obviamente, cada vez que llegan a un espejo, pues puede ser que salga un fotón, o ninguno, o los dos, ¿no? Y si sumo todas esas, todo el efecto de todas esas iteraciones, acabo con algo como esto, que es una probabilidad de que los dos salgan juntos en la primera iteración, o que salga el primer fotón desfasado por un tiempo de ida y vuelta en la cavidad, o dos, o tres, o el otro fotón, o la primera combinación de los dos. Entonces nos da como un triángulo, si se fijan, una envolvente triangular y un modo en cada una de las posibilidades. Y esto nos describe un estado que, como la envolvente es no factorizable, nos da un estado enredado en el grado de libertad de timing, y donde podemos controlar el número de modos que aparecen, la dimensión, simplemente cambiando la fineza de la cavidad. Bueno, pues aquí hay como un diagrama que intenta representar todo lo que les dije hasta ahora. Tenemos el caso como típico, donde tenemos aquí el eje horizontal es el número de Schmidt, donde 1 es actualizable, 10 a la 9 es como sumamente enredado. Tenemos aquí el ancho de banda que se puede producir, ¿no? Entonces tenemos que el caso típico, podemos acercar a k igual a 1 a través de tratamiento de velocidad de grupo, podemos reducir el ancho de banda a través del uso de cavidades, o podemos lograr un incremento en ancho de banda a través de dispersión plana, que es lo que les comentaba del experimento que hicimos en Ensenada. Bueno, pues ahora voy a hablar de cosas más recientes. Aquí les hablo de un experimento que hicimos hace poco de una fuente de pares de fotones, donde la particularidad de este experimento es que son pares de fotones en el infrarrojo, en la ventana de Telecom, en lugar de ser en el visible o infrarrojo cercano. Pues hicimos una medición tanto en frecuencia como en espacio. Pues aquí tenemos un láser, tenemos un cristal no lineal, tenemos nuestro cono que ya les había dibujado desde el principio, y tenemos dos fibras ópticas, cada una de 5 kilómetros de largo. Y aquí la cuestión es que la fibra óptica es un medio dispersivo. Entonces, si nos imaginamos a cada fotón como un pulso ultra corto, lo que va a suceder es que ese pulso se va a estirar como producto de la dispersión en la fibra, y cada
frecuencia óptica va a llegar al detector a un tiempo diferente. Entonces, lo que uno puede hacer es calibrar este sistema y saber entonces que cada tiempo le corresponde a una frecuencia, y esto funciona como un espectrómetro de pares de fotones. Entonces uno puede, a través de los tiempos de llegada, hacer un mapeo de tiempo a frecuencia y obtener una medición espectral. Y bueno, en el caso es para la emisión espectral, la emisión espacial, lo que hicimos es utilizar un par de slits motorizados, donde podemos mover el slit y ver diferentes secciones del cono de emisión. Aquí les muestro la teoría de experimento de la parte espectral. Vemos que se puede pasar de una correlación negativa pasando por correlación cero, una correlación positiva. En el experimento la teoría pasa algo similar, y en el espacio también podemos pasar de una leve correlación negativa a una correlación clara positiva. Entonces aquí la idea es que la misma fuente, lo que se hace es que se modifica una de dos cosas: el grado de enfocamiento del haz de bombeo del cristal y el grado de enfocamiento de los nodos de colección a los detectores, y con esos dos parámetros podemos lograr este tipo de control y tener algo podemos controlar de manera bastante completa nuestra fuente. Bueno, esto es volviendo a una fuente más convencional, que es una fuente de pares de fotones en el visible y infrarrojo cercano. La idea básica es la siguiente: tenemos un haz de bombeo que puede tener una estructura. Aquí tenemos una mascarilla con una letra C. Entonces, el bombeo adquiere una estructura espacial. Llega al cristal y un fotón se detecta de manera directa, y otro fotón se detecta de una manera que podamos seleccionar la posición en el espacio, con un motor bidimensional. Entonces, al hacer un escaneo en este plano, podemos recuperar la estructura espacial del bombeo. Esa es una figura de un artículo que no es nuestro, de un grupo en Brasil, pero esa es la idea básica. Ahora bien, pues nosotros lo que hicimos fue un análisis detallado sobre este proceso. Aquí les muestro dos cosas. Uno es, para la misma fuente de SDLC, tenemos lo que se ve en el fondo son diagramas de contorno que nos da el cono de emisión. Ahora, lo que se hace es que se fija un detector de un lado y se hace un escaneo con una punta de fibra motorizada del lado opuesto. Entonces, por observación de momento transversal, si se fija la posición de un lado, tenemos en el punto diametralmente opuesto la generación del par de este fotón. Ahora bien, tenemos que el espectro angular condicional es justamente la forma de un fotón anunciado por la detección del fotón hermano. Entonces, tenemos esta función donde tenemos el momento transversal de cada fotón, y nos resulta que esta función, que es la forma de un solo fotón, bueno, si se considera fija la función, el vector KI, entonces tenemos que es una función de KS, y eso justamente es la forma espacial de un fotón individual. Ahora, esta forma espacial resulta que es el producto de dos cosas: es el espectro angular del bombeo por una función que tiene que ver con efectos de cristal no lineal, que incluyen walk-off, longitud de cristal, entre otras cosas. Entonces, si esta función fuera despreciable, lo que uno ve es justamente lo que está acá en este diagrama, que se mapea la estructura espacial del bombeo directo. Por cierto, la K más significa S más K, si no lo dije. Entonces, se transfiere de manera directa la forma del bombeo a los fotones, que es lo que está acá. Pero lo que aquí no está tan claro es que en muchos casos esta función cobra importancia, y en realidad sí se transfiere, pero ya con cierta modificación. Entonces, lo que aquí estoy mostrando es, para tres casos, 1, 2 y 3, el producto de esas dos funciones. Vemos que en todos los casos la función S es muy pequeñita,
con respecto a la función L, que es ancho. Entonces, básicamente, lo que cambia de estructura aquí no le afecta en nada a la función del bombeo, y por lo tanto, el fotón individual no se entera de esta función. Tenemos un mapeo fidedigno de las propiedades espaciales del bombeo al fotón individual. Ahora, de aquí a acá, lo único que cambié fue que el haz de bombeo está altamente enfocado. Entonces, lo que sucede es que en lugar de ser esta función un pequeño puntito, ahora es algo bastante grande. Y ahora pueden ver ustedes que estas tres gráficas son iguales que estas tres. Pero ahora esta estructura va a modificar a esta y vamos a tener una variación alrededor del cono. Entonces, bueno, sí se transfiere, pero de manera modificada. Bueno, entonces, hicimos un experimento en este artículo para haces gaussianos, y luego nos pasamos a un caso más interesante, que es el de un haz Bessel-Gauss. Los haces Bessel-Gauss son interesantes porque son haces no difraccionales. Aquí hay una fotografía del laboratorio de nuestro haz Bessel-Gauss. Es el Bessel 0, tiene el máximo en el origen y luego tiene conos concéntricos. Esto es rectangular. Ahora, si tomamos una foto como esta, pero en diferentes planos, a lo largo de una distancia de 2 metros, no vemos ningún cambio apreciable. Es decir, es como si la difracción no operara, al menos en una distancia finita, pero considerable. Entonces, esto es todo experimental. Aquí Bobby tuvo mucho que ver en esos experimentos. Y la idea es ver cómo esto se mapea a los fotones individuales. Entonces, lo que hicimos es justamente, bueno, aquí no muestro todo el experimento para todo el diagrama para el experimento, pero básicamente hacemos un mapeo, una medición espacial de fotón individual en diferentes planos, y vemos que esas son las mediciones experimentales. Vemos que la anchura del fotón señal se mantiene constante en una distancia que es mucho menor que esta, por cierto. Aquí tenemos 2 metros, acá tenemos unos 20 centímetros, pero eso es comprensible por varias interacciones experimentales. Pero esencialmente tenemos que el efecto de no difracción se mapea del bombeo a fotón individual. O sea, esperaríamos que si se mapea la estructura espacial, también se mapea la estructura de no difracción. Bueno, luego hicimos otro experimento donde utilizamos un haz Bessel de mayor orden. Aquí es un haz Bessel de orden 2. Entonces, ahora en lugar de tener un máximo, tenemos un mínimo en el centro, tenemos una singularidad de fase. Y ahora esto ya es a nivel de fotones individuales. Lo que hacemos es que utilizamos una técnica conocida de difracción por una estructura triangular, y aparece un patrón como donde uno de los lóbulos en un lado del triángulo se le resta 1 y nos da la carga topológica. Y bueno, creo que está aquí Sabino, ¿verdad? Sí. Entonces Sabino es experto en esto, de hecho él introdujo esta técnica. ¿Perdón? Sí. Entonces, bueno, eso es a nivel ya de un solo fotón. Es una demostración de que nuestro fotón individual, o sea, el fotón, el haz de bombeo tiene OAM, y este OAM se puede transferir al fotón individual. Bueno, este es un experimento un poco más reciente, que lo que hicimos es esto mismo, básicamente un haz Bessel-Gauss, pero nos fuimos a un caso muy extremo. O sea, un haz Bessel-Gauss es un haz donde el bombeo aparece sobre un cono de vectores K. Entonces hay una cantidad que se llama K transversal, que es la apertura del cono. Entonces podemos tener una K transversal muy pequeñita, o 0, que nos da un haz gaussiano, o una KT muy grande que nos da un haz Bessel extremo. Esas son mediciones que hicimos de un haz Bessel con una KT muy grande. Entonces tenemos, esto es el patrón espacial de intensidad que se tiene, que sería como el análogo al cono que está aquí, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es que, igual que acá, tenemos aquí varios puntitos
donde fijamos un detector, acá hacemos lo mismo, tenemos varios puntitos, y en el punto diametralmente opuesto aparece nuestro fotón anunciado. Este fotón anunciado, como pueden ver, aquí están dibujados sobre el patrón de intensidad completo. Para verlo con más claridad, aquí está un cuadrito para cada uno de estos casos. Podemos ver que claramente hay lo que se llama distinguibilidad azimutal, o sea, si yo voy cambiando de puntito, va cambiando de manera drástica el patrón, el espectro angular condicional. Nuestro fotón individual tiene una forma espacial que depende fuertemente de la posición donde estoy sobre mi cono de emisión. Ya no es un cono tan sencillo, pero mi cono de emisión. Ahora, algo también que sucede, que es muy interesante, es que para haces Bessel ocurre un fenómeno de correlación doble, le llamamos. Es lo siguiente, aquí tenemos eso es para unas Bessel-Gauss que aquí no nos aprecia que es Bessel, aquí podría parecer gaussiano, porque tiene una cartilla muy chiquita, acá es lo mismo, pero con una cartilla muy grande. Pero en ambos casos lo que hacemos es una medición donde para cada posición sobre el eje X nos fijamos en la intensidad, o sea, fijamos un valor de kx aquí y escaneamos el otro X. Luego cambiamos a otro punto en este eje y escaneamos este X. Luego lo mismo en Y, entonces aparece una función de correlación, pero que normalmente sería una sola como salchicha, y aquí aparece una doble salchicha. Entonces podemos llamarle el punto de la doble salchicha o el punto de la doble correlación transespacial, que es algo que ocurre únicamente para haces tipo Bessel o con otros haces no difraccionales. Acá, en este caso, también aparece el mismo fenómeno, pero se ve que mientras acá es como más simétrico, acá los dos lóbulos son diferentes, ¿no? Tanto en orientación como en dimensión. Bueno, también hemos hecho otros experimentos aquí, en unas películas, ese trabajo que apenas todavía no hemos publicado, pero lo que hacemos es que tomamos el haz Bessel y en el plano de Fourier ponemos una obstrucción, ¿no? Pues en la obstrucción la podemos ir cambiando. Primero tenemos una obstrucción de medio plano, entonces obstruimos la mitad del haz Bessel, pero podemos girar esta obstrucción. Pues aquí tengo una pequeña película donde se ve el efecto y parecen cosas como divertidas. Entonces, bueno, básicamente en el caso del haz Bessel aparece como un doble cono. Aquí podemos ver el doble, bueno, ya se corrió, pero en el primer cuadro tenemos un doble cono. Entonces, al ir obstruyendo diferentes porciones del bombeo, podemos seleccionar el cono de afuera, el cono de adentro, o un cacho y un cacho. Entonces, tenemos una especie como de espirales. Ahora acá tenemos una obstrucción tipo rendija. Una rendija que igual la podemos ir girando y obtenemos bueno, ya que tenemos el trabajo previo, pues esto ya se podría decir que fue por diversión, pero son cosas bonitas y que pueden tener algunas aplicaciones. Bueno, entonces, no, esto me lo voy a dejar, que creo que está como aislado. Bueno, entonces ahora voy a hablar, si no sé cómo vaya de tiempo, me voy a apurar. Voy a hablar del grado de cocinamiento, ya sea para SPDC o SPWM. Pues tenemos, esto se puede representar el estado en cualquiera de los dos casos. Tenemos una superposición de frecuencias y de momentos transversales, son Qs, que son vectores de dos dimensiones. Tenemos un solo fotón que está etiquetado por momento transversal y frecuencia, y para el otro fotón igualmente. S de señal y I de acompañamiento. Entonces tenemos ese es nuestro estado de fotones. Ahora, ¿qué pasa si nuestra fuente está confinada en un solo modo transversal? Entonces, por definición, esta función se va a poder factorizar con los dos modos que tengo acceso.
O sea, tengo un modo para cada fotón, pues únicamente puede este fotón estar en el modo S y el fotón en el modo I. Entonces esta función se vuelve actualizable de esta manera. Entonces yo puedo reacomodar este estado de esta manera y me queda que esto que está acá lo puedo reducir a un ket omega S, donde la parte espacial está escondida dentro de esa integral. Puedo considerar a mi estado de esta manera, donde realmente este ket omega S pues, es algo más complejo, que tiene una superposición de muchos vectores de onda, ¿no? Igual para ahí. Entonces tenemos, esto es el caso donde, como dije, ocurre el proceso en una geometría de un solo modo. Ahora, si tenemos varios modos, no uno, sino quizá n modos, entonces tenemos algo parecido, pero tenemos que dar una suma sobre todas las posibles combinaciones de modos. Es decir, la única diferencia entre esto que teníamos acá, aquí, y eso que tenemos acá, es que tenemos una suma sobre diferentes combinaciones de modos. Entonces tenemos como dos extremos. Tenemos en un caso, el caso digamos, de un cristal no lineal común y corriente, donde tenemos una gran complejidad de correlación entre los modos espaciales y espectrales. Tenemos el caso extremo del otro lado, donde tenemos un solo modo espacial, y entonces se suprime el enredamiento tanto espacial como espacial espectral mixto. Pero también tenemos este caso intermedio, donde tenemos unos pocos modos, ni muchos, ni solamente uno. Y acá lo que es interesante es que como hay una correlación en la práctica entre frecuencia y espacio, yo puedo con filtros espectrales escoger cuáles de estos modos aparecen y cuáles no. Entonces, este caso intermedio es interesante porque es un caso como que yo puedo sintonizar que se acerque más a esto o más a esto. Entonces, me voy un poco rápido. Hicimos un experimento con fibras birefringentes, el bowtie, que tienen el núcleo, tienen dos regiones que producen estrés mecánico. Es una fibra de varios modos, aquí están los modos que soportan. Y la idea básica es que, aquí están este es el experimento, lo que tuvimos, este es el estado cuántico, el cual ya les mostré hace un rato. Acá tenemos una n igual a 3, entonces tenemos tres procesos que ocurren simultáneamente, y le llamamos proceso A, B y C. Entonces, estos es el espectro de emisión del fotón señal y el fotón acompañante. Son picos que tienen que controlar energía, o sea, la frecuencia de este pico más la de este pico tiene que ser igual a 2 veces la del bombeo, y lo mismo para B y para C. Ahora, lo que hicimos aquí fue una medición directa del modo espacial para cada uno de estos modos espectrales. Entonces, si elegimos este pequeño piquito, medimos su modo espacial, ahora nos vamos a y tenemos 6, ¿no? Entonces, tenemos un caso interesante donde cada piquito tiene un modo espacial en general diferente. Y finalmente, bueno, esto nos da la base para generar estados enredados, pero con enredamiento híbrido entre frecuencia y modo transversal. Y finalmente medimos el espectro conjunto. Si recuerdan esta como salchicha que les mostré hace rato, bueno, aquí todo fue diseñado para que cada proceso nos diera una estructura factorizable. Y aquí están los tres mostrados al mismo tiempo. Entonces tenemos 3 bolitas, cada una factorizable, y esto nos da en conjunto la base para tener estados enredados híbridos con frecuencia y modo transversal. Bueno, este es un trabajo reciente que ahorita estamos contentos porque pasó la primera etapa en Nature Communications, y es utilizando algo que se llama linterna fotónica. Una linterna fotónica es un dispositivo pasivo donde tenemos de un lado una fibra de varios modos, y de otro lado tenemos una serie de fibras de un solo modo. Entonces, aquí lo que es interesante es que si se acopla luz a cada una de estas entradas, se excita de manera determinista
un modo superior particular del lado multimodal. Entonces, yo elijo a qué entrada mando mi luz y puedo, o sea, generalmente esto no se puede hacer. Si yo tengo una fibra óptica multimodal y ingreso luz, pues la luz se va a acoplar a una combinación aleatoria de todos los modos que tenemos. Aquí podemos elegir el modo que se puede preparar. Aquí está una medición, la más simple, la más directa, que es enviando un solo fotón a cada una de las 6 entradas y viendo que se puede generar un modo particular a la salida multimodal. Pero no solamente eso, podemos tomar nuestro fotón individual, dividirlo en 2 caminos ópticos y cada camino ingresarlo a una entrada diferente de estas, y podemos variar la fase o el camino óptico entre los 2 caminos, y podemos entonces, por ejemplo, si 2 terminales corresponden a los modos LP21A y 21B, que son estos 2, si varío la fase entre los 2, puedo tener todos estos estados, que son una combinación lineal continua, y puedo en particular obtener este estado intermedio, que, digamos, el LP21A y 21B, ambos tienen un vórtice, tienen 2 vórtices en direcciones opuestas, con característica igual a 2, pero ese OAM no está accesible. Pero al yo hacer una combinación lineal juiciosa entre estos 2, puedo obtener una cosa que ahora sí tiene OAM extraíble. O sea, aquí nuevamente utilizamos la técnica de Sabino, y vemos que tiene una medición experimental. A la salida de la fibra se manda por el triángulo y vemos que la difracción en el campo lejano tiene la estructura deseable. Bueno, aquí hay un dibujo del experimento, es un láser de zafiro, está la fibra, un dicroico que divide los 2 fotones, y bueno, básicamente un fotón pasa por un monocromador y va a una PD, un fotón de avalancha, y en otro brazo hacemos una serie de cosas diferentes, ya sea una sola terminal de la linterna fotónica o 2 terminales, y se pueden sumar de diferentes formas, o podemos hacer la difracción campo lejano. Bueno, supongo que me voy a apurar, o si quieren que pare, paro. Es correr. Corre. Otro experimento que hicimos, esto es el pasado, es utilizando tapers. Un taper es una fibra óptica que se calienta y se estira, y aquí hay un dibujo, tenemos la fibra intacta de ambos lados, tenemos una transición, tenemos un cuello donde tenemos un radio constante, pero que puede ser mucho menor que el radio original. Acá hicimos, la idea original, el concepto original era el radio de la fibra afecta la dispersión, por lo tanto afecta el incremento de fases, por lo tanto afecta en qué frecuencia aparecen los fotones producidos. Aquí tenemos experimento de teoría, tenemos un pico que se mantiene constante, que viene de la parte sin estirar, y un pico que se va desplazando, que viene de la parte estirada. Entonces, cada curva es una muestra diferente, con un grado de estiramiento diferente. Entonces, al estirar más y más y más, se recorre más y más y más esta contribución que viene del cuerpo. Entonces, la idea es sintonizar los pares fotones. Es una manera de hacerlo que es un tanto complicada. Hay que hacer una muestra, si no nos quedó bien, hacer otra muestra diferente. O sea, queremos cambiar el grado de sincronización, tenemos que ir cambiando las muestras. Luego también hicimos es que vimos que al calentar la fibra o al aplicar un estrés longitudinal, pero sin estirar, o sea, lo que estira es mínimo, nada más se aplica estrés a la fibra antes de que se rompa, ¿sí? Entonces se logra un corrimiento, aunque menor que en este caso, pero son maneras más sencillas de hacerlo. Bueno, me voy un poquito rápido. Acá es un trabajo teórico. Normalmente en el STWM tenemos dos bombeos que inciden de un lado para generar los fotones, y todo es colineal y copropagante. Todo se propaga en la misma dirección.
hicimos un trabajo donde vimos qué pasa si los bombeos inciden de manera contrapropagante, los fotones se producen de manera contrapropagante, y bueno, sin entrar en muchos detalles, vimos que ocurren cosas muy interesantes. Existe un efecto de que el incremento de fases es automático para cualquiera de frecuencias que yo quiero utilizar. Aparece una factorabilidad automática si es que la longitud excede un cierto umbral, que generalmente no es problemático, y que para una longitud considerable, pero no tampoco imposible, como de unos 30-40 metros de fibra, podemos obtener un ancho de banda ultra angosto. Ahora, aquí nada más voy a comentar rápido, el ancho de banda emitido tiene esa expresión, y comúnmente para el caso copropagante ese signo es un signo menos. Entonces, al hacer un signo menos, tengo dos cosas que casi se cancelan, entonces me da algo pequeñito, entonces tengo el recíproco de algo pequeñito es algo grande. Pero en el caso contrapropagante, el signo se cambia de menos a más, y ahora tengo dos cosas, digamos, considerables que se suman, entonces la sigma sub i se hace muy pequeño. Entonces, con una longitud de fibra muy manejable, tengo algo comparable a lo que teníamos hace rato con cavidades de una alta fineza, pero aquí no hay ninguna cavidad, es simplemente un diseño ingenioso contrapropagante. Bueno, ya eso es de diferentes fotones, pero creo que ya voy a parar aquí y ya se acabó. Gracias. Al principio mencionaste como aplicaciones la absorción de dos fotones y no sé si puedes mencionar algo sobre el tema. Sí, bueno, estamos justamente haciendo ahora un experimento, y bueno, Bobby también está haciendo algo similar, donde con complejos orgánicos como rodamina, entre otros, se puede lograr el que dos fotones se absorban. Tenemos una transición que ocurriría a 2 omega, pero ahora enviamos dos fotones a omega y se absorben. Entonces, si uno ve la intensidad como función, la intensidad saliente como función de la intensidad entrante, aparece una respuesta lineal en lugar de cuadrática, que es una muestra de que es un efecto cuántico. Entonces, sí, estamos trabajando en esto, y está interesante, es una de las aplicaciones que estamos considerando. Igual que puede ser rodamina, puede ser un cristal, por ejemplo, o no. Bueno, necesitas tener una transición 2 omega, o sea, una transición de un solo fotón a 2 omega. Entonces eso puede ocurrir pues en una diversidad de materiales. Ahora, los materiales orgánicos tienen la ventaja de que pues como que hay una gran variedad de ellos, y que alguno es probable que se ajuste a las frecuencias que uno tiene. Además, lo que quiere es que el omega no se absorba, o sea, que se absorban los dos fotones, pero no cada uno por separado. Gracias. Respecto a los experimentos, la mayor parte eran con respecto a intensidades. Por ejemplo, me llamó la atención este experimento que dijiste que se hizo en Brasil con la C, en donde modulabas la estructura del fotón espacialmente con esa letra C. Bueno, se modulaba en la artículo. En fase bueno, aparte de un artículo que nos comentó acá Bobby hace tiempo, de la medición de la fase de un fotón, ¿ha habido más experimentos en fase? Bueno, justamente sí, es interesante, porque este caso, de información en fase para que se pueda mapear un vórtice óptico, se tiene que también transferir la fase. Entonces, de hecho, lo que se transfiere no es la amplitud, sino la amplitud y la fase. Entonces, o sea, se transfiere el estado completo, ¿no? Con toda su fase. Y de otra manera no ocurriría esto. O sea,
el hecho de que podamos tener un vórtice clásico que se transquiere a un vórtice cuántico es porque la fase se mantuvo, porque si la fase se perdiera, pues no tendríamos esto, ¿no? Entonces sí también mapeas la fase. Muchas gracias. Felicidades por escucharle, muy motivadora. Gracias. Perdón, en el último trabajo que están ahorita reportando a Nature Communications, ¿es posible hacer álgebra de momento orbital angular con esos arreglos? Es decir, que puedan sumar o restar o los momentos angulares. Bueno, a ver, sí, bueno, yo creo que sí, no lo he pensado, pero básicamente, o sea, tenemos que cada terminal corresponde de un modo diferente, ¿no? Entonces, yo podría tomar aquí cualquiera de los nodos, ¿no? Por ejemplo, aquí escogí dos nodos que tienen la misma carga topológica, o sea, el primer índice es 2 en ambos casos, pero podría ser con diferentes, podría ser uno sin OAM, o sea, el modo fundamental. O sea, ahí tengo mucha libertad. En realidad, bueno, los experimentos no cubrieron todas las posibilidades, ¿no? Pero hicimos este caso particular porque al tener el mismo subíndice podríamos recuperar el vórtice subyacente. Pero, o sea, no lo hemos acabado de explorar. Ni tampoco de pensar, o sea, yo creo que sí se podría, pero habría que pensarlo más. Gracias.